Constitución de la República recoge este concepto cuando dice que la soberanía del Estado radica en el pueblo y que vamos a irlo anexando diciendo que a través del ejercicio del sufragio, cuando usted tiene la oportunidad de ir a elegir sus autoridades, delega esa autoridad que tiene como soberano de decidir las cosas en este país. ¿Y en qué descansa el Estado? En tres poderes. ¿Cuáles son? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ok. ¿Cuáles de esos nosotros tenemos la oportunidad de elegir de una forma directa? ¿Y cómo elegimos el judicial? En una elección de segundo grado. En Honduras las elecciones son y se definen, digamos, por mayoría o por una cuestión proporcional. Por mayoría elegimos a los presidentes y en aquellos lugares donde solo existe una representación del Congreso Nacional que nosotros le llamamos unirepresentación, se escoge por mayoría. Después, lo que son las corporaciones municipales y lo que son los diputados se eligen de una forma proporcional. Y en el ámbito del Consejo Nacional Electoral se llama cociente electoral. ¿Quién me puede decir qué consideran ustedes cociente electoral? ¿Y cómo lo podemos sacar en preguntas? Les voy a dar un ejercicio y me viene la forma más práctica para ustedes porque esta es la vida que todos nos preguntamos en la calle. ¿Cómo sacamos el cociente electoral para definir qué diputado, de qué partido nos puede interesar? Uno, el periodo electoral en Honduras, el ciclo electoral, tiene dos fases. Una, el periodo electoral de las primarias, que es donde los partidos van a escoger a sus candidatos y de ahí se escoge de una manera por mayoría. El que más votos saca es el que puede ir representando y ocupando esas posiciones dentro de su partido en materia de diputados y en materia de corporaciones municipales. Pero ya en las generales, si tenemos 10 partidos, digamos Francisco Morazán tiene 10 partidos, del partido número 1 sumamos todas las marcas que sacaron los candidatos a diputados de esa forma. Y después, todas las marcas de esos candidatos las sumamos con todas las otras marcas que sacaron los demás partidos. Y esa la vamos a dividir entre 23. Y el resultado de esa división, de la suma de todas esas marcas, dividida entre 23, que son 23 diputados, nos va a dar el cociente. Indica que el partido que más se acerque a ese cociente va a tener el primer diputado. Pero ¿cómo elegimos el primer diputado? El más votado de esa forma, de ese partido. ¿Me captaron? ¿Hay alguna pregunta ahí? Nosotros, el voto en plaza es un ejercicio que le pide la institución política a usted para que marque por todos sus candidatos. Pero no es, el ejercicio es que usted tenga la oportunidad de escoger a los mejores ciudadanos y donde usted va a delegar el poder que tiene para que lo represente y administre la cosa pública. Entonces, por ahí, ¿y quiénes pueden ser candidatos a la presidencia? Hondureño, 30 años. Ser una persona real, que no ejercicio sus derechos civiles, que no sea del Estado secular. Licenciado, una pregunta. ¿Hasta qué punto el CNE podría intervenir ¿cómo decirlo? Filtrar, por así decirlo, personas que quieran ser candidatos a la presidencia? Porque, por ejemplo, estuvo el candidato de Aníbal
abierto en Honduras. Sin embargo, mientras no se ha declarado su culpabilidad por un juez competente, usted puede participar. Él le faltó al derecho norteamericano, no al derecho hondureño. En Honduras nunca se le ha abierto un proceso ante las autoridades hondureñas. Es un ciudadano que no tiene ninguna persecución jurídica. Sin embargo, si él fuese acusado, no podía haber participado porque ya existe una prohibición dentro de la ley que le dice que esté en pleno goce de sus derechos civiles. Y mientras usted no es condenado, está gozando de sus derechos civiles. Porque es una garantía que le da la Constitución de la República. Para este efecto de la soberanía que nosotros tenemos para elegir nuestras autoridades, ustedes recuerdan que antes existía lo que le llaman el Tribunal Supremo Electoral, y este tribunal se encargaba de la parte administrativa y jurídica de los procesos electorales. Para la nueva ley electoral se hizo una reforma constitucional en el 2019, y donde ya separa la función electoral, y donde el Consejo Nacional Electoral le da la función de administrar de manera técnica y especializada los procesos electorales. Al Consejo Nacional le corresponde la parte administrativa, y la parte jurisdiccional le corresponde al Tribunal de Justicia Electoral, que es el encargado de dirimir todos aquellos asuntos legales con los cuales un ciudadano no está conforme de los resultados que en su momento le arrojan las elecciones o la declaratoria que le da el Consejo Nacional Electoral. Entonces ya en esta instancia ya tenemos dos órganos, y antes solo teníamos uno. ¿Me puede explicar en la área cómo funciona el trámite de personas credenciales o para que emiten las credenciales? Miren, para las primarias, los partidos al interior se agrupan ciertos ciudadanos y conforman movimientos, y eso en un determinado momento, cuando el Consejo Nacional hace la convocatoria a estos partidos para que vayan a elecciones primarias, en este caso sería el 8 de septiembre, esos movimientos se inscriben ante el partido. Pero para eso se llenan una serie de requisitos que acrediten los cargos a que van a elección, como la fórmula presidencial, la de corporaciones municipales, la de diputados, y además que cumplan un requisito que le acompañe el 2% de los ciudadanos que fueron a votar en las generales por ese partido. El 2% de ciudadanos de ese partido que acrediten su inscripción. Y en esta ocasión, para que pueda participar cualquier movimiento en las elecciones primarias, tendrá que acreditar la fórmula presidencial, está consignada por el presidente y los designados. Tendrá que acreditar la fórmula de candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano, porque ahora también se eligen los diputados al Parlamento Centroamericano. La fórmula de al menos 14 departamentos a cargo de diputados y 200 corporaciones municipales, si no, no puede participar en el interno de ese partido. El partido en sí es prácticamente... Disculpame una cosita. 14 departamentos, ¿verdad? Entonces son como papeletas al final que vienen siendo como... Así es, la fórmula de diputados. Completa de diputados y corporaciones municipales. 200 corporaciones municipales. 200 corporaciones municipales y 14 planillas de diputados. De diputados, ¿verdad? Al final al partido que le afecta el hecho de no presentar en los otros departamentos. Sí. Eso es lo mínimo que le pide la ley. Y en cuanto, para ir a elecciones primarias, cada partido
Ellos hacen su reglamento, claro, siempre con la supervisión y con la base de la ley electoral. Y ahí se le da credenciales a todos los movimientos para que tengan representación en la Junta de Electoral de Voto, para que cuiden, sean veedores del proceso, porque ellos al final son los que administran el proceso de primarias. Entonces se le da credenciales a ellos, a todos los movimientos que van a iniciar. Esa es la parte interna, no sé si. Sí, es cuestión de los partidos que no tienen representantes en todas las mesas electorales, seguro digamos que hay 3, ahora 4, representantes. ¿Qué pasa con estas credenciales? Estamos hablando de los movimientos. Estamos hablando de los movimientos. Porque la siguiente pregunta es, en un país tan pequeño que bien es cierto, todos tenemos derecho a elegir, ser electos, porque hay tantos partidos políticos, no puede ustedes como Consejo Nacional Electoral regular eso. Mira, nosotros partimos de la obediencia de la ley. Y quien nos dicta la ley es el Congreso Nacional. ¿Y quiénes son los del Congreso Nacional? Son las fuerzas políticas del país. Ellos son los que determinan las reglas de juego sobre las que ellos van a jugar. Nosotros solo la administramos. Nosotros no nos podemos oponer. No podemos ir más allá de lo que nos da la ley. No pueden presentar un proyecto de ley ustedes ante ellos. Nosotros podemos, y lo hemos hecho. Pero la fuerza política es la que define con qué reglas va a jugar. Y acuérdense que cuando vamos a elecciones, nosotros conformamos un partido político o entramos a una contienda electoral, lo que buscamos es el poder. Unos quieren alcanzarlos, otros quieren conservarlos, y todo aquí se da un cálculo político, que me conviene, que no me conviene, y es un juego político que se da al interior de ese Congreso. Por ejemplo, creo que hubo un caso en el cual, según la normativa, como Consejo Nacional Electoral, unos partidos políticos quedaron fuera después de un proceso de elecciones, pero luego vía Corte Suprema se volvieron a restituir, sí, ¿verdad? sí, porque ahí hay otros argumentos de derechos humanos. Digamos, en la ley actualmente, fíjense, en la reforma de la ley del Tribunal de Justicia Electoral, previendo esto que señala el licenciado, cuando eliminaron dos partidos políticos. Entre ellos, el ciudadano miró que le habían afectado sus derechos de partido y asociarse, conformar un partido, participar. Entonces, después de un proceso electoral no alcanzaron lo que establecía la ley en ese momento, que era sacar el 2% de marcas del Censo Nacional Electoral. Entonces vino el Tribunal Supremo Electoral y lo eliminó. Entonces ellos presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, en base no a la ley electoral, sino a la misma Constitución y al Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, le dijo al Tribunal de Justicia, al Tribunal Supremo Electoral, improcedente la eliminación de sus partidos políticos. Vuélvalo a registrar y que participe en las elecciones. Debido a esa experiencia que vivieron, el anterior órgano electoral hizo un proyecto de ley donde le decía que las mesas iban a ser ciudadanas y sacaron esa prohibición o ese artículo que eliminaba a los partidos que no alcanzaban el mínimo que pedía la ley para seguir vigentes. Lo sacaron y mandaron ese proyecto al Congreso Nacional de la República. Allá los señores políticos recogieron ideas de aquí, recogieron ideas de allá, y el proyecto que presentó el órgano electoral le sirvió de base, ¿cierto? Pero le sacaron muchas cosas, y dentro de eso le volvieron a meter el artículo de la ley anterior donde le prohíbe que sigan inscritos aquellos partidos que no alcanzan los requisitos de ley. Y actualmente, ¿cuáles son los requisitos de ley? Uno, para seguir vigente,
que en la elección general, la última elección general, saque un alcalde, saque un diputado, o que alcance el 2% de los votos válidos de ese censo, el que se dieron en esa contienda electoral. ¿Qué va a pasar? Tenemos 5 partidos pendientes y el Consejo Nacional Electoral tiene que pronunciarse, porque la ley ya establece eso. Pero tenemos una historia que ya fueron a la Corte y nos regresó unos que ya habíamos eliminado. Entonces estamos en eso, porque de repente nos corresponde a nosotros aplicar porque dice taxativamente la ley, pero en algunos casos hay que agarrar doctrina y hay que agarrar otro tipo de principio y otro tipo de experiencia. Entonces, sí. El 2% es de todo el padrón electoral o del 2% de lo que sacó, o sea, de la cantidad de personas que votaron. Actualmente es el 2% del candidato que ganó las elecciones. Digamos el 2% que sacó libre, que son 1.700.000, que viene siendo como un 2% como el 34.000 para que no alcance ese mínimo, o que no saque un diputado, o que no saque un alcalde, queda fuera. Tenemos 5 en esas condiciones. Pero todavía el Consejo no se ha atrevido a decirle a ustedes ahí está. No se ha atrevido. Sí tiene, porque la ley se lo da, pero ya tenemos experiencia que nos lo regresan. En la Corte, y hay antecedentes. Bueno, se genera una premisa. En las atribuciones dice, después de tratar el primer paso, ya el tan conocido fraude electoral, caída del sistema, televisado, con cada concejal Rex Moncada, se aprobó que fuera la elaboración del padrón electoral, la nueva identidad, pero sobre todo la voy a tirar. Entonces, ¿qué pasa? En las zonas de acá eso es fácil, pero en las zonas del área rural eso no funciona como debía de funcionar. Te lo digo por experiencia presente. A veces no hay energía o a veces no hay internet. Entonces eso sigue haciendo una deficiencia. Ustedes en sus atribuciones, ¿cómo piensan mejorar eso para las próximas elecciones que tengamos si no hay esa duda de que se todo fraude o todo se es con transparencia? Mire, me ha tocado estar como observador en varias elecciones. Y ese es un vicio o es una cultura que tenemos nosotros, y cuando perdemos, nosotros solo estamos diseñados o nos preparamos para ganar, no para perder. Y en todo, casi todo Latinoamérica, el que pierde siempre quiere buscar quién es el culpable o quiere decir que le hicieron fraude y un poco de cosas. Bien. Yo empecé a jugar política desde mi facultad. Yo llevo y he vivido en política mucho tiempo y siempre he escuchado el fantasma o el mito del fraude. Y especialmente cuando todos los partidos políticos, en aquel momento que creo que llegaron a ser 10, ahora son 14 inscritos legalmente, tenían representantes en las mesas. Y la ley anterior establecía que todos tienen derecho a una copia del acta que se levanta ahí y certificada. Y en base a eso, usted tiene derecho de ir a impugnar cualquier acta que mire que está alterada. Honduras ha vivido experiencia. Por lo menos yo escuché decir que muertos votaban. Y hasta el día de hoy no conozco el caso concreto que me diga a mí, esta es la cédula de mi tío, aquí está en el censo y votó. De repente puede estar en el censo, pero no por culpa del órgano electoral, sino porque nosotros los ciudadanos no cumplimos una obligación cuando un pariente se nos adelantó, porque nosotros estamos obligados a ir a decirle al Registro Nacional de las Personas que ese ciudadano ya no existe, ya se murió.
Entonces, en base a esa información, que nos manda el registro, junto con el listado de los ciudadanos, nosotros hacemos el censo y lo sacamos. Sin embargo, debido a todo eso que se venía diciendo durante las elecciones del 2021 para atrás, vino el Congreso Nacional, no fue una persona, porque es una disposición del Congreso, no es una persona. Y en materia electoral, todas las decisiones que toma el Congreso es por 86 votos, que es las 2/3 partes de los diputados, para que tenga validez por la mayoría de los diputados. Se tomó la decisión, y con apoyo de la Unión Internacional, de emitir una nueva tarjeta de identidad. Y hicimos el ejercicio de que usted se fue a enrolar, dio de nuevo su huella y dio su nueva dirección, una nueva fotografía que le dieron su nuevo documento de identificación. Y de ese enrolamiento fue que sacamos el actual censo nacional electoral. Y ustedes van a ver un fenómeno en estas próximas elecciones. Nuestro censo electoral en las elecciones pasadas andaba por 5.183.000 ciudadanos. Creo que por ahí andaba. Pero tenemos que reconocer que un montón de ciudadanos que antes tenían tarjeta de identidad y que se fueron para Estados Unidos, o otros no tuvieron tiempo de irse a enrolar, no estaban en ese censo. Hoy les van a aparecer. Que va a ser prácticamente similar al censo del 2020. Yo calculo que para el próximo proceso electoral nosotros vamos a tener alrededor de 6.2 millones de ciudadanos, casi igual al censo del 2017. Y aquí hay un fenómeno. Y nosotros lo hemos estudiado con un compañero y me dice, si usted hace un análisis de cuántos ciudadanos votaron en estas elecciones, fueron 3.080.000 ciudadanos votaron en estas elecciones. Que viene y representa sobre el censo que teníamos el 70%. Claro. Y esa misma cantidad de ciudadanos fueron los que hicieron el sufragio en 2017. La misma. Claro, como era más grande el censo, le arrojaba a usted que era como un 50 o un 40%. Entonces va a vivir esa experiencia en esta próxima elección. El censo le va a dar casi igual al de 2017. ¿Por qué? Porque hoy sí, el Registro Nacional de las Personas ha estado preocupada y ha puesto centros de enrolamiento casi en todas las embajadas y consulados que tenemos en el exterior. Tenemos en España, Estados Unidos, creo que tenemos en El Salvador. El año pasado, en las elecciones anteriores, solo se enrolaron como 15.000 ciudadanos. Y aún así, y por ese derecho que tiene nuestro ciudadano, el Consejo Nacional Electoral mandó urnas a Estados Unidos y a todos los países centroamericanos. Tuvimos una mesa para que eligieran presidente. Entonces, miren, a veces nosotros somos muy mediáticos y tratamos de sacar ventaja de algunas cosas. Y el día de las elecciones, quienes administran la mesa electoral y que ahora la integran cinco, 3 son de los partidos mayoritarios y 2 de manera alterna se le van dando a los partidos alternativos, que son de menos caudal político. Son 5, ellos son los responsables de administrar la mesa. Por eso yo siempre digo que el reto nuestro es hacerle conciencia al ciudadano que esté en la mesa, que nos ayude a proteger los derechos, a recordarle su voto, su voluntad. Porque
lamentablemente el Consejo no cuenta votos. Nosotros solo computamos actas. Y miren el fenómeno, bueno, no fenómeno, sino que siempre se ha dado, desde las elecciones del 2017 para acá y otros. Todas las actas que se transmiten hacia el centro de cómputo o al pleno del Consejo Nacional Electoral pueden llegar a todos los partidos políticos, a la nación, a todos los órganos internacionales que lo quieren y a todos los medios de comunicación que lo quieren. Solo tienen que montar una plataforma y exacta, tal como nos llega a nosotros, que llega a ellos. Porque algunos partidos ya saben si ganan o pierden. Porque ellos, la misma información que recibimos nosotros, la están recibiendo ellos. Y en cuanto a lo que me decía usted de la huella dactilar, para eso no ocupamos internet. Porque cada aparato, en esta oportunidad, fue para mí una herramienta muy importante para quitarle cualquier tipo de duda, que sirve para comprobar que el ciudadano que está llamando. Es una medida de seguridad. Es medida de seguridad del Estado, es medida de seguridad del aparato. Cada aparato solo tiene la carga electoral de esa junta electoral. ¿Y cuántos puede llegar a tener esa junta electoral? 300 ciudadanos que van a ejercer el sufragio. Entonces, solo esa información llega. Y puede existir que no le reconozcan la huella por cualquier motivo, porque yo dejo de tecnología no sé mucho, pero sí esa información que me manda el registro, nuestros técnicos la trabajan y van alimentando cada aparato. Es decir, para la mesa 300, este es el aparato, estrictamente la información de ahí. Y esa información coincide con el problema. Y usted al final lo busca, hermano, le hacen dos clics. Usted da la identidad, lo busca aquí, le pone la huella, sí. Si la huella no le da, le ponen el número, y si le da la imagen, usted le fue falta de eso. Tiene que votar aquí. ¿Usted que en el futuro, vemos que la tecnología está avanzando, cree que las elecciones pueden ser modificadas? Por las personas que están interesantes lo más que todo. Hay aspectos técnicos que hay que estudiar más a profundidad y de seguridad nacional. Hay países que todavía manejan el sistema de voto electrónico en todo el país, como creo que Brasil lo maneja a nivel de todo el país. Pero hay países como Argentina que en ciertos lugares, pero también hay países que por cuestión de seguridad lo han eliminado, como por ejemplo Alemania lo elimina, porque nuestra ley dice que es libre y secreto, que no debemos de dar espacio a que alguien sepa por quién voté yo. Y el argumento que tuvo Alemania era que como son números, son algoritmos, una no es de fácil auditoría y otra porque un experto puede identificar según los algoritmos por quién usted es su mano. Pero en Honduras todavía no hemos entrado a esta etapa, ni creo que tengan la intención, debido también que no tenemos toda la cobertura a nivel nacional de poner el voto electrónico. Hay que estudiarlo más a profundidad, solo un simple sueño. Y aquí los partidos políticos son demasiado sensibles y cuando uno le propone algo es porque ya la tiene calculada. Con la pregunta que hacía ella, de repente a mí siempre me ha quedado una preocupación muy grande y es el hecho de que en Honduras se ha popularizado la frase de que las elecciones se ganan en la mesa. Porque al final de cuentas, tú lo acabas de decir ahorita, el Consejo Nacional Electoral solo cuenta actas, no cuenta votos.
¿verdad? Y siempre entonces queda la duda de si las urnas tienen votos y no solo tienen las actas, ¿verdad? Podrá llegar a tenerse la certeza también, ¿verdad?, de que ante los reclamos, porque en los últimos reclamos que se han dado, se ha visto que no ha habido como satisfacción cuando alguien dice yo tengo esto registro en mis actas, pero el otro que sale ya es completamente diferente, ¿verdad? Y no hemos tenido nosotros ese grado de seguridad de decir, bueno, si usted tiene dudas, pues vamos a hacer un voto por voto. Porque cuando escuchamos los controles que se ponen en las últimas elecciones, sobre todo el hecho de que cada una de las actas le llegaba a cada uno de los partidos políticos y a las organizaciones, pero siempre queda la duda esa de que si las actas verdaderamente representan lo que está dentro de las urnas, ¿verdad? Y quizás me parece, en mi caso personal creo yo que el principal elemento de fraude o de duda siempre ha estado en el tema de las mesas electorales y de las urnas electorales, ¿verdad? Que uno queda con la certeza, perdón, con la duda de que si lo que sale en el acta es lo que está en la urna. Por eso decía que quienes administran ese momento de las elecciones son los partidos políticos, porque quienes mandan representantes a las mesas electorales son los partidos políticos. Prácticamente es una función de administrar la mesa que existe, de contar los votos y de conformidad a esos votos llenar el acta. Y el acta, una vez que cambia. Sin embargo, se dieron algunos ejemplos en las elecciones pasadas que hubieron ciudadanos que no estaban conformes con los resultados y presentaron realmente sus argumentos. Entonces se hizo un escrutinio especial. Se hace un escrutinio especial. Porque de repente el ciudadano me pudo probar, mire, abajo muchachos de la mesa. Eran un solo partido, ¿verdad? Se prestaron. Entonces, en base a la premisa, vino el consejo y resolvió hacer un escrutinio especial. Agarró representantes de todos los partidos, y los puso a que volvieran a contar los votos y volvieran a hacer las cartas. Y así hay un diputado que es progresista, que es del Partido Liberal, que es de allá de Colombia. Había otro amigo, porque había duda. Entonces, cuando hay una duda y usted logra aprobar esa duda, puede, el Consejo está obligado a resolverlo. Y si el Consejo se niega a resolverlo, usted tiene una instancia. Se va en apelación al Tribunal de Justicia Electoral, que también abrió urnas y contó, hizo escrutinios especiales y volvemos a estarnos. En esos casos sí, el Consejo puede contar votos y volver a hacer el acta, pero con representación de esos partidos, no con el criado, con representación de los sí se ha dado y se ha resuelto. Porque, mira, en otras ocasiones hay gente que dice que le han hecho fraude y que esos números que están ahí no coinciden con lo que ellos quieren, pero nunca nos han podido llevar las actas. Nunca. Las actas que porque todos los partidos, díganme. Sí, en cuestión de que, no sé, que me entendí mal cuando termino ahora, que me dijo que era un mito, que no había fraude, que era un mito desde que usted sabe de política. Entonces también dice que ustedes no cuentan votos, estoy consciente de eso, pero ustedes son los encargados de recibir las actas y subirlas al sistema.
Entonces, ¿qué confianza podemos tener nosotros de aquí para allá en adelante de que no van a haber algún caída del sistema que hubieron en el 2017 y que fue televisado? Entonces, para que no los diputados ni los candidatos, sino nosotros como sociedad tengamos confianza en ustedes como no en ellos ya saben cómo, sino que sabemos que si nosotros recordamos una mesa, va a llegar, no sé qué van a poner, lo que aquí está, y van a decir que el sistema está igual, se parece, sino que yo puedo ser veedor de eso. No, para darle paso a la respuesta suya. ¿Qué concepto tiene usted de la última elección y del Consejo Nacional Electoral? Bueno, sin ofender, hice una trayectoria y estaba representada, a quien personalmente tengo mucha confianza. Pero ahora no sabe, están ustedes, entonces la pregunta me va directa a usted. Yo le digo qué concepto tiene la última elección, porque de esa sí yo puedo decir que soy responsable. De la anterior lo era un ciudadano. Sí, para política era un mito. Sí, porque yo le dije de esa manera porque me ha tocado estar en el Consejo Consultivo, en las elecciones de 2017, yo estuve en el Consejo Consultivo. Mira, yo voy a contar una experiencia. Para el 2017, yo era parte del Consejo Consultivo. En las elecciones primarias, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, tenía una empresa que le ayudó a hacer los trámites de la transmisión de PREP, que le llamaban MAP. En esas elecciones salió como candidato a la presidencia de la República Luis Elaine Medrano. ¿Usted sabe por qué se cambió la empresa MAP? La que transmitió las elecciones de primaria del 2017. Porque el Partido Liberal no confiaba en MAP. Y el hermano de Luis Zelaya, que era representante ante el Consejo Consultivo, tenía problemas personales con esa empresa. A última hora se cambió la empresa, como 1 o 2 meses antes de la elección. Y en el proceso electoral, y es más, es un problema que tuvimos en las elecciones, en el proceso pasado, y en las primarias nosotros no tuvimos un sistema de transmisión preliminar. No tuvimos. Eso nos creó un problema, nos creó un silencio electoral. Que había medios de comunicación que nos llevaban contaditos todos los días que no dábamos resultados. Y las primarias que sirven a uno para hacer todos los ejercicios para no tener problemas generales. Como esto no estoy justificando al Tribunal Supremo Electoral anterior, que no era parte de él, y yo lamentablemente no entiendo. Sin embargo, sí le puedo decir que se invitó a todos los partidos políticos, a todos, que nombraran un técnico en informática para que auditaran el sistema antes de cambiar la empresa, que era MAP. Sin embargo, todos participaron, dieron un informe, sin embargo, así siempre la cambiaron. No, si eso fue lo que ocurrió, yo no sé nada de eso. Yo no sé si realmente fueron válidos los votos rurales. Lo que sí te puedo asegurar, que en muchas mesas, digamos alrededor de 3.000 mesas, no había representación de un determinado partido y que alguien estaba fuera. No había representación. Y es más, esa vez, si son un ejecutivo especial, se debe recordar, se abrieron 5.000 mesas. Y Honduras solo pone 18.000 sobre una petición que hizo el mismo órgano político se volviera a contar. Eso es lo que yo sé. La interioridad es allá, así. No se puedo decir porque no le puedo hablar del último proceso que sí, si hubo un error, como soy parte, puedo ser responsable.
político y dos, necesito tener mucho dinero como para ser presidente. Vamos a partir. No, mira, a mí me gusta ser muy franco. Y en política creo que uno debe ser bien frío. ¿Cierto? Para formar un partido político solo necesitas reunirte con 50 ciudadanos, porque así lo dice la Constitución, que tenemos derecho a la asociación, y nuestra ley electoral nos dice reúnanse de 50, manifiesten su voluntad mediante una escritura notarial y presentar su solicitud ante el Consejo Nacional Electoral. Y después hay que ir cumpliendo algunos requisitos. Y dentro de los requisitos hay padrinos políticos también. ¿Okay? Pero como te digo, aquí es un cálculo, es poder. Y yo les digo que la democracia es una extensión de la guerra porque en ambas estamos poder. Y para ser presidente hay que tener estructura a nivel nacional. Yo le llamo a gente de liderazgos locales para que ellos, uno no puede estar 24 horas en un determinado sitio, un determinado lugar, pero hay que generar condiciones para que alguien cree en ti y que haga política. La ley ya establece un monto uno que puede invertir para ser candidato a presidente. Y creo que está alrededor de 500 millones. ¿Quiénes son los padrinos políticos? De repente el partido, de repente el partido que yo estoy conformando, puedo ser de línea derecha, izquierda, centro derecho, y de repente el consejero que está allá, soy afín con su ideología política, o con el partido que representa, porque estamos en y eso hay que dejarlo bien claro. La ley es genérica. Cualquier ciudadano puede ser consejero. Sin embargo, quienes nos representan en el Congreso Nacional son políticos. Entonces, en razón de eso, y para protegerse de uno de otro, porque estamos en la cultura de la desconfianza, nombramos a alguien de nosotros. Y alguien me decía, ¿por qué no le quitamos los políticos al consejo? Sí, fácil. También nos educamos congresistas. Que ya no piensen como libros, ya no piensen como nacionalistas, ya no piensen como liberales, y etcétera, etcétera, que piensen como libros. Cuando logremos eso, vamos a tener legitimidad. ¿Qué para este nuevo proceso electoral más o menos hay algún tipo de reforma puntual que se avisore para este nuevo proceso? Al inicio de este cuatrienio se estuvo hablando en muchas ocasiones que debido a que son demasiados partidos políticos y que la participación ciudadana se disgregaba demasiado, era prudente ir a una segunda vuelta para que el ciudadano que saliera electo presidente saliera por una mayor cantidad de ciudadanos electos. Sin embargo, eso requiere una reforma constitucional y en este momento creo que no hay condición. Estuviera en el Congreso. Perdón. Otros decían que separáramos las elecciones de alcaldes y diputados de la elección presidencial, pero para eso también necesitamos reformas constitucionales, porque si eso sería, y así mismo como si se diera la segunda vuelta, tendríamos que trastocar todo el programa electoral, anticipar elecciones, darle paso a otra fecha. Y eso necesita reforma.
cuestiones constitucionales, como por ejemplo la contratación del tren. Fíjate, ¿no? Hay un problema en la ley. Aún teniendo los mejores técnicos nosotros para montar un sistema de transmisión de resultados preliminares y así como el conteo, podemos desarrollar otra cosa. Ya la ley pone ahí un parámetro que dice: adjudíquese 4 meses antes de la ejecución. ¿Qué me indica que yo tengo que comprar? Les decía a los compañeros, eso no sale, entonces nosotros no podemos desarrollar nuestro programa. Y más, cometemos un error y contratamos el programa, pero el programa es de la empresa que contratamos. Ella te lleva todo, porque la ley ya no tiene las tumbas. Eso es reforma que hay que hacer. Y para mí, como ciudadanos, una reforma que es puntual y debemos de pelear todos por ella, por el respeto que nos merecemos, en las mesas que no la administren los partidos. Debemos hablar a los ciudadanos, busquemos la mejor fórmula. Mira, a mí me gusta como hace Dominicana. Dominicana es el órgano electoral, ellos le llaman colegio electoral. Son los responsables de administrar todo el proceso. Y las mesas dependen de ellos. Pero ¿cómo las conforman? Hacen una invitación pública a todo aquel ciudadano que quiere formar parte del proceso electoral de ser integrante de una mesa. Lo hacen 1 o 2 años antes. Eso de ciudadano que se inscribe, ellos lo van a hacer. Y una vez que nos han capacitado las mejores notas, las seleccionan y los nombran y los toman como funcionarios del órgano. Entonces ellos le responden al órgano electoral, no como nosotros que actualmente el de la mesa le responde al partido y que le da por un voto a diestra y siniestra y trata de quitar la participación del otro porque nos dice, pero cuando vamos al estadio, no se da bien gana. Entonces necesitamos urgentemente nosotros como ciudadanos buscar votos. Necesitamos una mesa de los partidos o que los partidos hagan conciencia de mandar la mejor gente respetuosa de los derechos de base. Que mandan los más largos. Nosotros les enseñamos en el consejo cómo llenar un acta y ellos no, ellos les enseñan cómo borrar el acta. Entonces tenemos ese pequeño impasse. Y la última pregunta, ¿qué partido representa usted? Fíjense que como yo he participado en el Partido Liberal y para ser nombrado ahí, en la última, por esa elección, en esta patriota. Sin embargo, si ustedes tuvieran la oportunidad de pelear con mi compañero, cuando yo llegué al Consejo Nacional Electoral, le hice una invitación. Ok, también pedimos, y gracias a la cuota política que tenemos en el Congreso, hemos llegado aquí. Sin embargo, aquí son los intereses de todos los ciudadanos, se deben de ellos. Tenemos nuestra camisa partidaria. Y es más, hasta la tarada se río de mí una vez. Tengo la camisa partidaria. Somos por la del H. Porque ese es mi consejo. Y hubo una persona que me dijo, no, somos políticos y vamos a la política. Y no debería ser así. Porque es el interés suyo, independientemente de que por usted, es mi responsabilidad. Respetarle su voluntad. El día que usted ejerce la soberanía para elegir al ciudadano que usted cree competente, que va a pelear la cosa pública. Usted le delegó un derecho suyo. El derecho es suyo. Gracias. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias. Un privilegio estar con ustedes. Y lo que hemos compartido son vivencias que nosotros hemos tenido dentro del Consejo y lo que hemos tenido en la vida política del país. Muchas gracias.